En efecto, debía presumirse que algún acontecimiento grave había ocurrido en la dehesa. Sin duda Ayrton habría podido enviar un telegrama que no había llegado, pero esto no alarmaba a sus compañeros. Había una circunstancia más inexplicable. Ayrton había prometido estar de vuelta el día antes por la noche y no había aparecido. En fin, no sin motivo se había interrumpido toda comunicación entre la dehesa y el Palacio de Granito. ¿Y quiénes, sino los bandidos, podían tener interés en interrumpirla? Los colonos corrían con el corazón oprimido por la emoción. Se interesaban sinceramente por su nuevo compañero. ¿Le encontrarían muerto por quienes en otro tiempo había sido jefe? Pronto llegaron al sitio donde el camino seguía la corriente del arroyuelo derivado del arroyo rojo, que regaba las praderas de la dehesa. Entonces moderaron el paso para no hallarse muy fatigados en el momento en que pudiera ser necesario emprender la lucha. Los fusiles no estaban en el seguro, sino montados, y cada cual vigilaba una parte del bosque. Top lanzaba sordos gruñidos, que no eran de buen agüero. El recinto de la empalizada se presentó a través de los árboles. No se veía en él ninguna señal de deterioro. La puerta estaba cerrada como de ordinario y un silencio profundo reinaba en la dehesa, sin que se oyeran ni los balidos acostumbrados de los muflones ni la voz de Ayrton. Entremos, dijo Cyrus Smith. El ingeniero se adelantó, mientras sus compañeros vigilaban a 20 pasos de él, dispuestos a disparar. Cyrus Smith levantó el picaporte de la puerta e iba a empujarla, cuando Top ladró con violencia y sonó una detonación por encima de la empalizada, a la cual respondió un grito de dolor. Harbert, herido de bala, había caído en el suelo. 7. Buscan a Ayrton y hieren a Harbert. Al grito de Harbert, Pencroff, dejando caer el arma, se lanzó hacia él. Lo han matado. Hijo mío. Harbert. Lo han matado. Cyrus Smith y Gedeon Spilett se precipitaron también a donde estaba Harbert y el periodista examinó si el corazón del pobre joven latía aún. Vive, dijo, pero hay que trasladarlo. ¿Al Palacio de Granito? Es imposible, contestó el ingeniero. A la dehesa, entonces, exclamó Pencroff. Un instante, dijo Cyrus Smith. Y se lanzó hacia la izquierda, dando vuelta al recinto. Se vio ante un bandido, que, apuntándole, disparó y le atravesó el sombrero con una bala. Pocos segundos después, antes de que tuviera tiempo de disparar el segundo tiro, caía aquel pirata herido en el corazón por el puñal de Cyrus Smith, más seguro todavía que su fusil. Entretanto, Gedeon Spilett y el marino se levantaron sobre las estacas de la empalizada, saltaron el recinto, derribando los puntales que mantenían la puerta interiormente, se precipitaron en la casa vacía y poco después el pobre Harbert reposaba en la cama de Ayrton. Cyrus Smith no tardó en llegar. Al ver a Harbert desmayado, el dolor del marino fue terrible. Sollozaba, lloraba y quería romperse la cabeza contra la pared. Ni el ingeniero ni el periodista lograban calmarlo. La emoción lo sofocaba también y no podían hablar. Sin embargo, hicieron cuanto estaba en su mano para disputar a la muerte al pobre joven que agonizaba a su vista. Gedeon Spilett, cuya vida estaba llena de tantas aventuras, poseía algunos conocimientos prácticos de medicina general. Sabía un poco de todo y en muchas circunstancias había tenido necesidad de curar heridas producidas por arma blanca o por arma de fuego. Procedió, ayudado de Cyrus Smith, a dar a Harbert el socorro que reclamaba su estado. Lo primero que sorprendió al periodista fue el sopor general que consumía las fuerzas de Harbert, sopor debido, sin duda, bien a la hemorragia, bien a la conmoción, si la bala había dado en algún hueso con bastante fuerza para determinar una violenta sacudida. Harbert estaba muy pálido y su pulso era tan débil, que Gedeon Spilett lo sentía a largos intervalos, como si hubiera estado a punto de detenerse. Al mismo tiempo, había una insensibilidad casi completa y un desmayo absoluto, síntomas todos muy graves. Desnudaron el pecho de Harbert y, habiéndose detenido la hemorragia con los pañuelos, lo lavaron con agua fresca. Entonces apareció la contusión o, mejor dicho, la herida contusa. Vieron un agujero oval en el pecho entre la tercera y cuarta costillas. Por allí había entrado la bala. Cyrus Smith y Gedeon Spilett volvieron al pobre joven, que lanzó un gemido tan débil, que hubiera podido creerse que era su último suspiro. Otra herida contusa ensangrentaba la espalda de Harbert, de la cual se escapó inmediatamente la bala que le había herido. Dios sea loado, dijo el periodista. La bala no ha quedado en el cuerpo y no tendremos necesidad, por lo tanto, de extraerla. Pero, ¿y el corazón?, preguntó Cyrus Smith. El corazón no ha sido tocado, porque de lo contrario el pobre Harbert habría muerto. Muerto, exclamó Pencroff, dando un grito. El marino no había oído más que las últimas palabras del periodista. No, Pencroff, dijo Cyrus Smith, no, no está muerto. Su pulso late todavía haya lanzado un gemido, pero por el interés mismo de nuestro hijo cállese.
Necesitamos serenidad, no nos la haga perder, amigo. Pencroff guardó silencio, pero reaccionó y su rostro se inundó de lágrimas. Entretanto, Gedeon Spilett trataba de reunir sus recuerdos médicos para proceder con método. Según lo que había observado, no era dudoso para él que la bala había entrado por el pecho y salido por la espalda. Pero ¿qué estragos había causado a su paso? ¿Qué órganos vitales había tocado? Habría costado trabajo a un cirujano de profesión decirlo en aquel momento, con mayor razón al periodista. Este, sin embargo, sabía una cosa, que se necesitaba, ante todo, evitar la estrangulación inflamatoria de las partes lesionadas, para combatir después la inflamación local y fiebre, que resultarían de la herida mortal tal vez. Ahora bien, ¿qué tópicos, qué antiflogísticos debían emplearse? ¿Por qué medios evitar la inflamación? En todo caso, lo que importaba era hacer la cura de las dos heridas sin tardar. No creyó necesario Gedeon Spilett excitar la salida de la sangre, lavándolas con agua tibia y comprimiendo los labios. La hemorragia había sido muy abundante y Harbert estaba demasiado debilitado por la pérdida de sangre. Creyó, pues, que debía contentarse con lavar las dos heridas con agua fría. Harbert estaba echado sobre el lado izquierdo y en esta posición fue mantenido. Es preciso que no se mueva, dijo Gedeon Spilett. Está en la posición más favorable para que las heridas de la espalda y del pecho puedan supurar con facilidad. Necesita un reposo absoluto. ¿Qué? ¿No podremos trasladarlo al Palacio de Granito?, preguntó el marino. No, Pencroff, contestó el periodista. Maldición, exclamó el marino, levantando los puños hacia el cielo. Pencroff, dijo Cyrus Smith. Gedeon Spilett volvió a examinar al joven herido con atención. Harbert continuaba tan espantosamente pálido que el periodista se turbó. Ciro, dijo, yo no soy médico. Me encuentro en una perplejidad terrible. Debe ayudarme con sus consejos y su experiencia. Cálmese, amigo, dijo el ingeniero estrechándole la mano. Juzgue con serenidad. Piense solo que debemos salvar a Harbert. Estas palabras devolvieron a Gedeon Spilett el dominio sobre sí mismo, que había perdido en un instante de desaliento, al considerar la responsabilidad que pesaba sobre él. Se sentó junto a la cama mientras Cyrus Smith permaneció de pie junto a él. Pencroff había desgarrado su camisa y maquinalmente hacía hilas. Gedeon Spilett explicó a Cyrus Smith que ante todo creía deber detener la hemorragia, pero no cerrar las dos heridas, ni provocar su cicatrización inmediata, porque había habido perforación interior y era necesario no dejar que la supuración se acumulase en el pecho. Cyrus Smith aprobó este parecer y decidió que se hiciera la cura de las dos heridas sin tratar de cerrarlas por una coaptación inmediata. Por fortuna las heridas no presentaban un aspecto que requiriese operación para mantener los labios separados. Y ahora poseían los colonos un agente eficaz para obrar contra la inflamación que iba a sobrevenir. Sí, tenían uno, porque la naturaleza lo ha prodigado generosamente. Tenían el agua fría, es decir, el sedativo más poderoso que puede usarse contra la inflamación de las heridas, el agente terapéutico más eficaz en los casos graves y que está adoptado por todos los médicos. El agua fría tiene también la ventaja de proporcionar a la herida un reposo absoluto y de evitar una curación prematura, ventaja considerable, porque la experiencia ha demostrado que el contacto del aire es funesto durante los primeros días. Cyrus Smith y Gedeon Spilett razonaban así con su simple buen sentido y obraron como lo habría hecho el mejor cirujano. Se aplicaron compresas de tela sobre las dos heridas del pobre Harbert y se tuvo cuidado de tenerlas constantemente empapadas en agua fría. El marino había encendido fuego en la chimenea de la habitación, que no carecía de las cosas más necesarias para la vida. Había azúcar de arce y plantas medicinales, las mismas que el joven había recogido a orillas del lago Grant, que permitieron hacer algunas tisanas refrigerantes, que Harbert tomó sin darse cuenta de nada. Su fiebre era muy alta y todo el día y toda la noche pasaron así, sin que recobrara el conocimiento. La vida de Harbert estaba pendiente de un hilo y aquel hilo podía romperse en un instante. A la mañana siguiente, 12 de noviembre, Cyrus Smith y sus compañeros recobraron alguna esperanza. Harbert había vuelto de su largo sopor. Abrió los ojos, conoció a Cyrus Smith, al periodista y a Pencroff y pronunció dos o tres palabras. No sabía lo que había pasado, se lo dijeron, y Gedeon Spilett le suplicó que guardara reposo absoluto, diciéndole que su vida no corría peligro y que sus heridas cicatrizarían en pocos días. Por lo demás, Harbert casi no sentía dolor y el agua fría con que las bañaban incesantemente impedía la inflamación de las heridas. La supuración se establecía de un modo regular, la fiebre no tendía a aumentarse y se podía esperar que la cobarde agresión no tendría consecuencias funestas. Pencroff sintió ensancharse su corazón poco a poco. Era una hermana de la caridad, una madre junto al lecho de su hijo. Harbert se aletargó de nuevo, pero esta vez el sueño parecía mejor.
Repítame que tiene esperanzas, señor Spilett, dijo Pencroff, repítame que salvará a Harbert. Sí, lo salvaremos, dijo el periodista. La herida es grave y quizá la bala ha atravesado el pulmón, pero la perforación de este órgano no es mortal. Dios le oiga, exclamó Pencroff. Como es de suponer, en el espacio de 24 horas que hacía que estaban los colonos en la dehesa, no habían tenido más pensamiento que el de cuidar a Harbert. No habían pensado en el peligro que podía amenazarlos, si volvían los presidiarios, ni en las precauciones que deberían tomarse para el futuro. Pero aquel día, mientras Pencroff velaba junto al lecho del enfermo, Cyrus Smith y el periodista hablaron de lo que convenía hacer. Comenzaron por recorrer la dehesa y no encontraron vestigios de Ayrton. ¿Se habían apoderado de este desgraciado sus antiguos cómplices? ¿Le habían sorprendido en la dehesa? ¿Había luchado y sucumbido en la lucha? Esta última hipótesis era la más probable. Gedeon Spilett, en el momento en que trepaba por la empalizada, había visto a uno de los bandidos huir por el contrafuerte sur del monte Franklin y hacia el cual Top se había precipitado. Era uno de los que iban en la canoa que se había estrellado contra las rocas en la desembocadura de la Merced. Además, el otro, a quien Cyrus Smith había matado y cuyo cadáver fue encontrado fuera del recinto, pertenecía también a la partida de Bob Harvey. En cuanto a la dehesa, no había sufrido ninguna devastación. Las puertas estaban cerradas y los animales domésticos no habían podido dispersarse por el bosque. No se veía tampoco señal alguna de lucha ni deterioro en la habitación ni en la empalizada, solamente habían desaparecido con Ayrton las municiones que tenía. El desgraciado habrá sido sorprendido, dijo Cyrus Smith, y como no era hombre de entregarse sin lucha, habrá sucumbido. Sí, es probable, añadió el periodista. Después los presidiarios se instalaron en la dehesa, donde tenían comestibles en abundancia, y han huido cuando nos han visto llegar. Es evidente también que en aquel momento, Ayrton, muerto o vivo, no estaba aquí. Habrá que registrar el bosque, dijo el ingeniero, y purgar la isla de esos miserables. Los presentimientos de Pencroff no lo engañaban, cuando quería que les diéramos caza como fieras. Si lo hubiéramos hecho, nos habríamos ahorrado muchas desgracias. Sí, dijo el periodista, pero ahora tenemos el derecho de exterminarlos sin piedad. En todo caso, dijo el ingeniero, necesitamos esperar y permanecer en la dehesa hasta que Harbert pueda ser trasladado sin peligro al Palacio de Granito. ¿Y Nab? Preguntó el corresponsal. Nab está seguro. Y si, alarmado por nuestra ausencia, se aventurase a venir. Es preciso que no venga, contestó Cyrus Smith. Sería asesinado en el camino. Sin embargo, lo más probable es que trate de reunirse con nosotros. Ah, si funcionase el telégrafo, le podríamos avisar, pero es imposible. En cuanto a dejar solos aquí a Pencroff y Harbert, no hay que pensar en ello. Pues bien, yo iré solo al Palacio de Granito. No, no, Ciro, intervino el periodista. No se exponga así, porque de nada le serviría su valor. Esos miserables, evidentemente, vigilan la dehesa y están emboscados entre la espesura que la rodea. Si fuese solo, tendríamos que sentir dos desgracias en vez de una. Pero Inab, ya hace 24 horas que está sin noticias nuestras. Querrá venir. Y como estará aún menos prevenido que nosotros para evitar una sorpresa, añadió Gedeon Spilett, será indudablemente atacado. ¿No hay medio de avisarlo? Mientras el ingeniero reflexionaba, se fijaron sus miradas en Top, que iba y venía de un lado a otro, y parecía decir, ¿no estoy yo aquí para eso? Comillas. Top, exclamó Cyrus Smith. El animal llegó de un salto junto a su amo. Sí, Top irá, dijo el periodista, que había comprendido la intención del ingeniero Top, pasará por donde nosotros no podríamos pasar, llevará al Palacio de Granito noticias de la dehesa y nos traerá razón de Nab. Pronto, respondió Cyrus Smith, pronto. Gedeon Spilett arrancó rápidamente una hoja de su cuaderno y escribió las siguientes líneas. Harbert, herido. Estamos en la dehesa. Ten mucho cuidado. No salgas del Palacio de Granito. ¿Se han presentado los piratas por ahí? Respuesta por Top. Este billete lacónico contenía todo lo que Nab debía saber y le preguntaba todo lo que los colonos tenían interés en conocer. Gedeon Spilett lo dobló y ató al cuello de Top, de manera que estuviese visible. Top, dijo entonces el ingeniero acariciando al animal. Nab, Top, Nab, Top, anda, anda. Top empezó a dar saltos, adivinando sin duda lo que se exigía de él. El camino del Palacio de Granito le era familiar. En menos de media hora podía atravesar la distancia que le separaba. Donde Cyrus Smith y el periodista no hubieran podido aventurarse sin peligro, Top, corriendo entre las hierbas o por la linde del bosque, pasaría sin ser visto. El ingeniero llegó hasta la puerta de la dehesa y, abriendo una de sus hojas, repitió, Nab, Top. Nab, Top, tendiendo la mano en dirección al Palacio de Granito.
El perro se lanzó fuera del recinto y desapareció a los pocos momentos. ¿Llegará?, dijo el periodista. Sí, y volverá el fiel animal. ¿Qué hora es?, preguntó Gedeon Spilett. Las 10. Dentro de una hora, quizá, estará aquí. Vigilaremos el camino. Cerraron de nuevo las puertas de la dehesa y entraron en la casa. Harbert estaba profundamente dormido y Pencroff mantenía las compresas en un estado permanente de humedad. Gedeon Spilett, viendo que nada había que hacer por el momento, se ocupó en preparar algún alimento, sin dejar de vigilar con cuidado la parte del recinto inmediato al contrafuerte por donde podía venir una agresión. Los colonos esperaron con ansiedad la vuelta de Top. Un poco antes de las 11, Cyrus Smith y el periodista, con la carabina en la mano, estaban detrás de la puerta preparados a abrirla al primer ladrido de su perro. No dudaban que si Top había podido llegar sin tropiezo al Palacio de Granito, Nab lo volvería a enviar inmediatamente. Estaban allí hacía 10 minutos, cuando oyeron una detonación seguida de ladridos repetidos. El ingeniero abrió la puerta y, viendo todavía un resto de humo, a 100 pasos, en el bosque, disparó en aquella dirección. Casi al mismo tiempo Top saltó dentro de la empalizada, cuya puerta volvió a cerrarse inmediatamente. «Top, Top», exclamó el ingeniero, tomando la gruesa cabeza de su fiel perro entre las manos. Cyrus Smith leyó estas palabras trazadas con letra gruesa de Nab en el billete que Top llevaba colgado del cuello. No hay presidiarios en las inmediaciones del Palacio de Granito. No me moveré. Pobre señor Harbert. 8. Cena de Harbert. La fortuna empieza a darles la espalda. Luego los presidiarios continuaban en las inmediaciones de la dehesa, espiando lo que en ella pasaba, decididos a matar a los colonos uno tras otro. Había que tratarlos como fieras, pero debían tomarse grandes precauciones, porque en aquel momento los miserables tenían la ventaja de la situación, viendo y no siendo vistos, pudiendo sorprender bruscamente con un ataque y no pudiendo ser sorprendidos. Cyrus Smith tomó todas las medidas necesarias para vivir en la dehesa, cuyas provisiones, por otra parte, podían bastar para largo tiempo. La casa de Ayrton había sido provista de todo lo necesario para la vida, y los presidiarios, asustados por la llegada de los colonos, no habían tenido tiempo de saquearla. Era probable, como observó Gedeon Spilett, que las cosas hubieran pasado de esta manera. Los 6 presidiarios desembarcados en la isla habían seguido el litoral sur. Después, recorriendo las 2 millas de la península serpentina, no queriendo aventurarse por los bosques del Far West, habían llegado a la desembocadura del río de la Cascada. Una vez en aquel punto, subiendo por la orilla derecha del río, habían encontrado los contrafuertes del Monte Franklin, entre los cuales era natural que buscasen refugio. No habían tardado en descubrir la dehesa, entonces deshabitada. Se habían instalado, esperando el momento de poner en ejecución sus proyectos abominables. La llegada de Ayrton les sorprendió, pero habían conseguido apoderarse del infeliz. Lo demás se adivinaba fácilmente. Entretanto, los malhechores, reducidos a 5, pero bien armados, vagaban por los bosques y aventurarse contra ellos era exponerse a sus tiros, sin que fuera posible contestarlos ni evitarlos. Esperemos, es lo único que se puede hacer, repetía Cyrus Smith. Cuando Harbert esté curado, podremos organizar una batida general en la isla y acabar con esos miserables. Tal será el objeto de nuestra gran expedición al mismo tiempo que buscar a nuestro protector misterioso, añadió Gedeon Spilett acabando la frase del ingeniero. Ah, tenemos que confesar, querido Ciro, que esta vez su protección nos ha faltado y en el momento en que nos era más necesaria. ¿Quién sabe?, exclamó el ingeniero. ¿Qué quiere usted decir?, preguntó el periodista. Que aún nos aguardan muchos contratiempos, mi querido Spilett, y que la poderosa intervención de ese ser misterioso tendrá quizá ocasión de ejercitarse en favor nuestro. Pero no se trata de eso, la vida de Harbert, ante todo. Este era el cuidado más doloroso de los colonos. Pasaron algunos días y el estado del pobre joven, afortunadamente, no había empeorado. Era mucho haber ganado tiempo contra la enfermedad. El agua fría, siempre mantenida a la temperatura conveniente, había impedido la inflamación de las heridas, y el periodista llegó a creer que aquel agua, un poco sulfurosa, lo cual se explicaba por la proximidad del volcán, tenía una acción más directa sobre la cicatrización. La supuración era menos abundante y Harbert, merced a los cuidados incesantes de que estaba rodeado, volvía a la vida, su fiebre era menos intensa. Además, estaba sometido a una dieta severa y, por consiguiente, su debilidad era y debía ser grande, pero no faltaban las tisanas y el reposo absoluto le hacía bien. Cyrus Smith, Gedeon Spilett y Pencroff se habían hecho muy hábiles para curar al joven herido. Habían sacrificado todo el lienzo que había en la habitación. Las heridas de Harbert, cubiertas de compresas y de hilas, no estaban ni comprimidas ni holgadas, de manera que se provoque la cicatrización sin determinar ninguna reacción inflamatoria.
El periodista hacía las curas con cuidado, sabiendo cuán importante era esto y repitiendo a sus compañeros lo que reconocen espontáneamente la mayor parte de los médicos, a saber, que es más raro ver una cura bien hecha, que una operación bien practicada. Al cabo de 10 días, el 22 de noviembre, Harbert mejoraba a ojos vistas y había comenzado a tomar algún alimento. Volvían los colores a las mejillas y miraba, sonriéndose, a sus enfermeros. Hablaba un poco, a pesar de los esfuerzos de Pencroff, que charlaba sin cesar para impedirle tomar la palabra y le contaba las historias más inverosímiles. Harbert le había preguntado por Ayrton, porque le extrañaba no verlo allí y pensaba que debería estar en la dehesa, pero el marino, que no quería afligirlo, se había contentado con responder que Ayrton había marchado al Palacio de Granito para defenderlo con Nab. Ah, decía, esos piratas son unos caballeros que no tienen derecho a ninguna consideración de nuestra parte. Y el señor Smith que confiaba en atraerlos con buenos sentimientos. Yo les enviaré un buen sentimiento, pero será con una bala de grueso calibre. ¿Y no se les ha vuelto a ver?, preguntó Harbert. No, hijo mío, contestó el marino, pero los encontraremos. Cuando estés curado, veremos si esos cobardes, que hieren por detrás, se atreven a atacarnos cara a cara. Estoy todavía muy débil, mi pobre Pencroff. Va, las fuerzas volverán poco a poco. ¿Qué es una bala a través del pecho? Una friolera. Yo he tenido algunas y no por eso me siento menos fuerte. Las cosas parecían tomar buen cariz y, desde el momento en que no se había presentado ninguna complicación, la curación de Harbert podía considerarse como asegurada. Pero ¿cuál hubiera sido la situación de los colonos si su estado se hubiera agravado? Si, por ejemplo, se hubiera quedado la bala en el cuerpo o hubieran tenido que amputar al joven el brazo o la pierna. No, dijo más de una vez Gedeon Spilett, nunca pensé sin temblar en una eventualidad semejante. Y sin embargo, si hubiera sido preciso operarlo, dijo un día Cyrus Smith, creo que no hubiera usted vacilado. No, Ciro, repuso Gedeon Spilett, pero bendito sea Dios que nos ha evitado ese duro trance. Los colonos, en esta como en todas las demás circunstancias, habían apelado a esa lógica del buen sentido, que tantas veces les había sido útil y habían logrado buen éxito, gracias a sus conocimientos generales. Pero ¿no vendría un momento en que fuese inútil toda su ciencia? Estaban solos en aquella isla y los hombres se completan en la sociedad y son necesarios los unos a los otros. Cyrus Smith lo sabía perfectamente y algunas veces se preguntaba si no vendrían circunstancias que les fuera imposible dominar. Le parecía, además, que sus compañeros y él, hasta entonces felices, habían entrado en un período nefasto. Hacía más de 2 años y medio que se habían escapado de Richmond y desde entonces puede decirse que todo iba a medida de sus deseos. La isla les había dado abundantemente minerales, vegetales y animales, y, si la naturaleza les había prodigado sus dones, su ciencia les había puesto en situación de sacar partido de cuanto se les ofrecía. El bienestar de la colonia era, por decir así, completo. Además, en ciertas circunstancias había acudido en su socorro una influencia inexplicable, pero todo esto debía tener su término. En una palabra, Cyrus Smith creía observar que la fortuna iba a volverse contra ellos. El buque corsario se había presentado en las aguas de la isla y, si los piratas habían sido destruidos, digámoslo así, milagrosamente, 6 de ellos por lo menos se habían librado de la catástrofe desembarcando en la isla, y los 5 que sobrevivían estaban allí, siendo casi imposible agarrarlos. Ayrton, sin duda, había sido asesinado por aquellos miserables, que poseían armas de fuego, y habían herido a Harbert casi mortalmente. ¿Eran los primeros golpes que la fortuna contraria descargaba contra los colonos? Esta era la pregunta que se hacía interiormente Cyrus Smith. Era lo que se repetía con frecuencia el periodista, pareciéndole también que la intervención tan extraña como eficaz, que tanto les había servido hasta entonces, se apartaba de ellos. Aquel ser misterioso, cualquiera que fuese, cuya existencia no podían negar, había abandonado la isla, había sucumbido. A estas preguntas no era posible dar respuesta, pero no hay que suponer que Cyrus Smith y sus compañeros, porque hablasen de esas cosas, estuviesen desesperados. Lejos de eso, miraban la situación cara a cara, analizaban las probabilidades favorables y contrarias, se preparaban a todo evento y se erguían con firmeza ante el porvenir. Si la adversidad venía de cara, encontraría en ellos hombres preparados para combatirla. 9. Nab se pone en contacto con ellos y abandonan la dehesa. La convalecencia del joven enfermo marchaba regularmente y solo deseaban que su estado permitiese trasladarlo al Palacio de Granito. Por bien amueblada y provista que estuviese la habitación de la dehesa, no podían encontrar allí la comodidad ni la salubridad de la morada granítica. Además, no ofrecía la misma seguridad y sus huéspedes, a pesar de su vigilancia, continuaban bajo la amenaza de algún lazo de los presidiarios. Por el contrario, en el Palacio de Granito, en medio de aquel asilo inaccesible e inexpugnable, nada tenían que temer y forzosamente había de frustrarse cualquier tentativa que se hiciera contra sus personas.
Esperaban impacientes la hora en que Harbert pudiese ser trasladado sin temor por su herida y estaban decididos a hacerlo por difíciles que fueran las comunicaciones a través del bosque del jacamar. No tenían noticias de Nab, pero no alarmaba a los colonos, porque el valiente negro, atrincherado en las profundidades del Palacio de Granito, no era probable que se dejase sorprender. No le habían enviado otra vez a Top, porque había parecido inútil exponer al fiel perro a un tiro, que hubiera privado a los colonos de su auxiliar más útil. Esperaban, pero deseaban ardientemente verse reunidos en el Palacio de Granito. No quería el ingeniero ver divididas sus fuerzas, porque esta división convenía a los planes de los presidiarios. Desde la desaparición de Ayrton, ya no eran más que 4 o 5, y no era este el menor cuidado que agitaba al valiente joven, que comprendía las dificultades de que era causa su enfermedad. La cuestión relativa a lo que debía hacerse en las condiciones actuales respecto a los piratas, fue tratada a fondo el día 29 de noviembre entre Cyrus Smith, Gedeon Spilett y Pencroff en un momento en que Harbert, adormecido, no podía oírlos. Amigos, dijo el periodista, después que se hubo hablado de Nab y de la imposibilidad de comunicarse con él, creo que aventurarse por el camino del Palacio de Granito sería exponerse a recibir un tiro sin poder devolverlo. ¿Pero no piensan que lo que convenía hacer ahora sería dar francamente caza a esos miserables? Es lo que yo estaba pensando, repuso Pencroff. Ninguno de nosotros teme una bala, supongo yo, y por mi parte, si el señor Ciro lo aprueba, estoy dispuesto a lanzarme al bosque. ¿Qué diablo? Un hombre vale tanto como otro. ¿Pero vale por 5? Preguntó el ingeniero. Yo iré con Pencroff, contestó el periodista. Ambos bien armados y acompañados de Top. Queridos Spilett y Pencroff, dijo Cyrus Smith, razonemos fríamente. Si los malhechores estuviesen ocultos en algún rincón de la isla y ese sitio nos fuese conocido, si no se tratase más que de atacarlos, comprendería lo que proponen. Pero, por el contrario, lo que hay que temer es que tengan la seguridad de ser ellos los que hagan la primera descarga. Señor Ciro, exclamó Pencroff, una bala no siempre llega al sitio donde se la envía. La que ha herido a Harbert no se ha extraviado, Pencroff, dijo el ingeniero. Por otra parte, observe que, si los dos nos dejan, yo estaré solo para defenderlo. Responden ustedes de que los presidiarios no les vean abandonarlo y les dejen meterse en el bosque para atacarnos durante su ausencia, sabiendo que aquí no hay más que un hombre y un niño herido. Tiene usted razón, señor Ciro, dijo Pencroff, cuyo pecho rebosaba de sorda cólera, tiene usted razón. Harán todo lo posible para recobrar la dehesa, sabiendo que tiene provisiones abundantes. Ah, si estuviéramos en el Palacio de Granito. Si estuviéramos en el Palacio de Granito, repuso el ingeniero, la situación sería muy diferente. Allí no temería dejar a Harbert con uno de nosotros, y los otros 3 irían a registrar los bosques de la isla. Pero estamos en la dehesa y conviene permanecer aquí hasta el momento en que todos juntos podamos abandonar este sitio. No había nada que responder a los razonamientos de Cyrus Smith. Sus compañeros lo comprendieron perfectamente. Si tuviéramos siquiera a Ayrton, dijo Cyrus Smith, pobre hombre, su vuelta a la vida social ha sido de corta duración. ¿Cree que ha muerto? Añadió Pencroff en tono singular. ¿Cree, Pencroff, que esos tunantes le habrán perdonado? Preguntó Gedeon Spilett. Igual han llegado a pactar. ¿Cómo? Podría suponer que Ayrton, al encontrar a sus antiguos cómplices, olvidando lo que nos debe. ¿Quién sabe? Exclamó el marino, que no aventuraba sin vacilar aquella desagradable suposición. Pencroff, dijo Cyrus Smith, tomando el brazo del marino, ha tenido usted un mal pensamiento, y me dolería que persistiese en su postura. Yo respondo de la fidelidad de Ayrton. Y yo también, añadió vivamente el periodista. Sí, señor Ciro, he hecho mal, repuso Pencroff. Ha sido un mal pensamiento que se me ha ocurrido. ¿Pero qué quiere usted? No estoy en mí, no soy dueño de mis pensamientos. Este confinamiento en la dehesa se me hace insoportable y jamás me he encontrado tan excitado como lo estoy en este instante. Paciencia, Pencroff, dijo el ingeniero. ¿Dentro de cuánto tiempo, mi querido Spilett, cree que Harbert podrá ser trasladado al Palacio de Granito? Es difícil, Ciro, contestó el periodista, porque una imprudencia podría traer consecuencias funestas. Pero, en fin, la convalecencia marcha regularmente, y de aquí a 8 días, si ha recobrado las fuerzas, veremos. 8 días. Esto aplazaba la vuelta al Palacio de Granito hasta los primeros días de diciembre. La primavera ya llevaba 2 meses. El tiempo era bueno y el calor empezaba a dejarse sentir con fuerza. Los bosques de la isla estaban poblados de hojas y se acercaba el momento de hacer la recolección acostumbrada. La vuelta, pues, a la meseta de la Gran Vista debería ser seguida de grandes tareas agrícolas, que solo se interrumpirían para ejecutar la expedición proyectada a la isla.
Se comprende bien cuán perjudicial debía ser su secuestro a los colonos, pero se veían obligados a someterse a la necesidad y no lo hacían sin impaciencia. Una o dos veces el periodista se aventuró por el camino y dio la vuelta a la empalizada. Top lo acompañaba y Gedeon Spilett, con la carabina armada, marchaba dispuesto a todo. No tuvo ningún mal encuentro ni vio ninguna huella sospechosa. El perro le habría advertido del peligro y cuando Top no ladraba, podía decirse que nada había que temer o al menos en aquel momento, y que los presidiarios estaban ocupados en otra parte de la isla. Sin embargo, en su segunda salida, el 27 de noviembre, habiéndose aventurado por el bosque durante un cuarto de milla hacia el sur de la montaña, observó que Top olfateaba alguna cosa. El perro no llevaba su marcha indiferente, iba y venía registrando entre las hierbas y las malezas, como si su olfato le hubiese revelado algún objeto sospechoso. Gedeon Spilett siguió a Top, lo animó, lo excitó con la voz, sin dejar de espiar con la vista los alrededores, teniendo la carabina apoyada en el hombro y aprovechándose del abrigo de los árboles para cubrirse. No era probable que Top hubiese encontrado la pista de un hombre, porque en tal caso lo habría anunciado por ladridos medio contenidos y una especie de cólera sorda. Cuando no hacía más que gruñir, el peligro no era inmediato, ni siquiera próximo. Así pasaron 5 minutos, Top registrando y el periodista siguiéndolo con prudencia, cuando de repente el perro se precipitó hacia la espesura de arbustos, de donde sacó un trapo. Era el jirón de un vestido manchado y lacerado, que Gedeon Spilett llevó inmediatamente a la dehesa. Los colonos lo examinaron y reconocieron que era un pedazo de chaqueta de Ayrton, hecha de aquel fieltro que solo se fabricaba en el taller del Palacio de Granito. Ya lo ve, Pencroff, observó Cyrus Smith, ha habido resistencia por parte del desgraciado Ayrton. Los presidiarios se lo han llevado a pesar suyo. ¿Duda usted todavía de su honradez? No, señor Ciro, repuso el marino, y hace largo tiempo que se va desvaneciendo mi desconfianza. Pero me parece que hay una consecuencia que sacar de este hecho. ¿Cuál? Preguntó el periodista. Que Ayrton no ha muerto en la dehesa, que se lo han llevado vivo, puesto que ha resistido. Ahora bien, quizá vive todavía. En efecto, eso es posible, repuso el ingeniero, que se quedó pensativo. Los compañeros de Ayrton podían abrigar todavía una esperanza. Al principio habían podido creer que Ayrton, sorprendido en la dehesa, había muerto a consecuencia de alguna bala como la que había herido a Harbert. Pero, si los presidiarios no le habían dado muerte inmediata, si lo habían llevado a alguna otra parte de la isla, ¿no podía admitirse que fuese todavía su prisionero? Quizá alguno de ellos había reconocido en Ayrton a su antiguo compañero de Australia, al Ben Joyce, jefe de los presidiarios fugados, y no habrían concebido la esperanza de que se les uniese. Les habría sido tan útil si hubiesen podido lograr que hiciera traición a los colonos. El incidente fue, pues, favorablemente interpretado en la dehesa y no pareció imposible encontrar todavía vivo a Ayrton. Este, por su parte, si estaba prisionero, haría sin duda esfuerzos para librarse de las manos de los bandidos y, a su tiempo, sería un poderoso auxiliar para los colonos. En todo caso, observó Gedeon Spilett, si por fortuna Ayrton logra salvarse, irá directamente al Palacio de Granito, pues no conoce el atentado de Harbert. Por consiguiente, no puede creer que estemos confinados en la dehesa. Ah, yo quisiera que estuviese en el Palacio de Granito, exclamó Pencroff, y nosotros también. Porque, al fin, si esa canalla no puede intentar nada contra nuestra casa, al menos puede saquear la meseta, las plantaciones y el corral. Pencroff se había hecho un verdadero labrador, aficionado de todo corazón a sus cosechas. Pero debe decirse que Harbert estaba más impaciente que ninguno por volver al Palacio de Granito, porque sabía cuán necesaria era allí la presencia de los colonos. Y era él quien los detenía en la dehesa. Esta era la única idea que ocupaba su imaginación, abandonar la dehesa. Creía poder soportar el camino y aseguraba que recobraría la fuerza mucho más pronto en su cuarto con el aire y la vista del mar. Muchas veces instó a Gedeon Spilett para que dispusiera la partida, pero este, temiendo con razón que las heridas del joven, mal cicatrizadas, volverían a abrirse en el camino, no quería dar la orden de marchar. Sin embargo, ocurrió un incidente que obligó a Cyrus Smith y a sus dos amigos a acceder a los deseos del joven, y Dios sabe los remordimientos y dolores que pudo causarles esta determinación. Cyrus Smith, Pencroff y Gedeon Spilett tomaron los fusiles y, dispuestos a disparar, salieron de caza. Top, que había corrido hasta el pie de la empalizada, saltaba y ladraba, pero era de contento y no de rabia. Alguien viene. Sí. Y no es un enemigo. ¿Será Nab? ¿O Ayrton? Apenas se habían cambiado estas palabras entre el ingeniero y sus dos compañeros, cuando un cuerpo saltaba por encima de la empalizada y caía en el recinto de la dehesa. Era Jup, el propio maese Jup, al cual Top hizo una acogida de verdadero amigo. Jup, exclamó Pencroff. Nab nos lo envía, dijo el periodista.
Entonces, repuso el ingeniero, debe traer algún papel consigo. Pencroff se precipitó hacia el orangután. Si Nab había tenido alguna noticia importante que dar a su amo, no podía emplear un mensajero más seguro ni más rápido, que pudiera pasar por sitios donde no habrían podido aventurarse los colonos ni el mismo Top. Cyrus Smith no se había engañado. Del cuello de Hoop pendía un saquito y en él un billete escrito de mano de Nab. Juzgues la desesperación de Cyrus Smith y de sus compañeros cuando leyeron estas palabras. Meseta invadida por los presidiarios. NAB. Se miraron sin pronunciar una palabra y entraron en la casa. ¿Qué debían hacer? Los presidiarios en la meseta de la Gran Vista significaba el desastre, la devastación, la ruina. El muchacho, al ver entrar al ingeniero, al periodista y a Pencroff, comprendió que la situación se había agravado y, cuando divisó a Hoop, no dudó de que amenazase una desgracia al Palacio de Granito. Señor Ciro, dijo, marchemos. Me encuentro en estado de soportar el traslado. Quiero irme. Pronto se resolvió la cuestión de si debía trasladarse a Harbert en unas parihuelas o en el carricoche que había llevado a Ayrton a la dehesa. Las parihuelas habrían tenido movimientos suaves para el herido, pero necesitaban 2 portadores, es decir, que faltarían 2 fusiles para la defensa, si ocurría un ataque en el camino. Por el contrario, empleando el carricoche quedarían todos los brazos disponibles. No era imposible poner en él colchones, sobre los cuales descansaría Harbert y, avanzando con precaución, se le evitaría todo choque violento. Llevaron el carricoche. Pencroff enganchó el onagro. Cyrus Smith y el periodista levantaron los colchones y los colocaron en el fondo, entre los 2 bandos. El tiempo era bueno. Vivos rayos de sol penetraban entre los árboles. ¿Están preparadas las armas?, preguntó Cyrus Smith. Lo estaban. El ingeniero y Pencroff, armados cada uno de una escopeta de 2 cañones, y Gedeon Spilett, provisto de su carabina, estaban preparados para partir. ¿Estás bien, Harbert?, preguntó el ingeniero. Sí, señor Smith, contestó el joven, esté tranquilo, no moriré en el camino. Hablando se veía, sin embargo, que el pobre joven apelaba a toda su energía y que por un esfuerzo supremo de voluntad contenía, digámoslo así, sus fuerzas. El ingeniero sintió que se le oprimía el corazón dolorosamente y estuvo a punto de no dar la señal de la partida. Pero detenerse habría sido desesperar a Harbert y matarlo quizá. En marcha, dijo Cyrus Smith. Abrió la puerta de la empalizada y Hoop y Top, que sabían callar oportunamente, se precipitaron adelante. El carro salió, se cerró de nuevo la puerta y el onagro, dirigido por Pencroff, se adelantó a paso lento. Ciertamente habría valido más tomar un camino distinto del que iba directamente de la dehesa al Palacio de Granito, pero el carricoche se habría movido con dificultad bajo la espesura del bosque, por lo que tuvieron que seguir aquel camino, aunque debía ser ya conocido por los presidiarios. Cyrus Smith y Gedeon Spilett marchaban a cada lado del carro, preparados para responder a todo ataque. Sin embargo, no era probable que los malhechores hubiesen abandonado todavía la meseta de la Gran Vista, porque la nota de Nab había sido escrita y enviada en el momento en que aquellos se habían presentado. Ahora bien, aquella nota tenía la fecha de las 6 de la mañana, y el ágil Hoop, acostumbrado a ir frecuentemente a la dehesa, apenas había tardado 3/4 de hora en atravesar las 5 millas que lo separaban del Palacio de Granito. El camino debía estar seguro en aquel momento y, si había que andar a tiros, no sería verosímilmente hasta las inmediaciones del Palacio de Granito. Sin embargo, los colonos iban en guardia. Top y Hoop, este armado de su garrote, ya adelante, ya registrando el bosque a los lados del camino, no anunciaban ningún peligro. El carricoche adelantaba lentamente bajo la dirección de Pencroff. Habían salido de la dehesa a las 6:30. Una hora después habían dado 5 millas, sin que hubiese ocurrido ningún incidente. El camino estaba desierto como toda aquella parte del bosque del jacamar que se extendía entre el río de la Merced y el lago. La espesura parecía tan desierta como el día en que los colonos habían llegado a la isla. Se acercaban a la meseta, faltaba una milla para divisar el puente del arroyo de la Glicerina. Cyrus Smith no dudaba que el puente estaría en su lugar, ya que si los presidiarios habían entrado por él, después de haber pasado una de las corrientes que cerraban el recinto, habrían tomado la precaución de bajarlo para asegurarse la retirada. Al fin, por entre los claros que dejaban los últimos árboles, los colonos vieron el horizonte del mar. Pero el carricoche continuó su marcha, sin que ninguno de sus defensores pensara en abandonarlo. En aquel momento Pencroff detuvo el onagro y con voz terrible exclamó, «¡Miserables!». Y con la mano mostró una espesa humareda, que daba vueltas por encima del molino, de los establos y de las construcciones del corral. Un hombre se movía en medio de aquellos humos. Era Nab. Sus compañeros dieron un grito. El negro los oyó y corrió hacia ellos.
Los presidiarios habían abandonado la meseta hacía una hora, después de haberla devastado. ¿Y el señor Harbert?, preguntó Nab. Gedeon Spilett volvió en aquel momento al carricoche. Harbert se había desmayado. 10. Harbert lucha persistentemente con la muerte. Ya no se cuidaron los colonos ni de los presidiarios ni de los peligros que amenazaban al Palacio de Granito, ni de las ruinas de que estaba cubierta la meseta. La situación de Harbert lo dominaba todo. ¿Le había sido funesto el traslado, produciendo alguna lesión interior? El periodista no podía decirlo, pero él y sus compañeros estaban desesperados. Llevaron el carricoche al recodo del río. Unas ramas dispuestas en forma de camilla recibieron los colchones en que descansaba Harbert desmayado. 10 minutos después, Cyrus Smith, Gedeon Spilett y Pencroff estaban al pie de la muralla granítica, dejando a Nab el cuidado de conducir el vehículo a la meseta de la Gran Vista. El ascensor fue puesto en movimiento y en breve se halló Harbert tendido sobre su cama en el Palacio de Granito. Los cuidados que le fueron prodigados le hicieron volver en sí. El joven sonrió un instante, por estar en su cuarto, pero apenas pudo murmurar algunas palabras, por su debilidad. Gedeon Spilett reconoció las heridas, temiendo que se hubiesen abierto por estar todavía imperfectamente cicatrizadas, pero nada había sucedido. ¿De dónde, pues, venía aquella postración? ¿Por qué se había empeorado el estado de Harbert? El joven fue acometido entonces de una especie de sueño febril y el periodista y Pencroff se quedaron a su lado. Entretanto, Cyrus Smith ponía al corriente a Nab de lo que había pasado en la dehesa, y Nab refería a su amo los acontecimientos de que la meseta acababa de ser teatro. En la noche anterior los presidiarios habían aparecido al extremo del bosque, en las cercanías del arroyo de la Glicerina. Nab, que vigilaba de cerca el corral, no vaciló en disparar a uno que se disponía a atravesar el arroyo, pero la noche estaba muy oscura y no pudo saber si la bala del fusil había herido o no al miserable. En todo caso, el tiro no había bastado para hacer huir a los presidiarios y Nab tuvo solo tiempo de subir al Palacio de Granito, donde, por lo menos, estaba seguro. ¿Pero qué hacer entonces? ¿Cómo impedir la devastación que los presidiarios amenazaban? ¿Tenía algún medio de avisar a su amo? Y por otra parte, ¿en qué situación estaban los mismos huéspedes de la dehesa? Cyrus Smith y sus compañeros habían marchado el 11 de noviembre y ya estaban a 29. Hacía, pues, 19 días que Nab no había tenido más noticias que las que había llevado Top, y estas eran desastrosas. Ayrton había desaparecido. Harbert estaba gravemente herido. El ingeniero, el periodista y el marino estaban, por decirlo así, prisioneros en la dehesa. ¿Qué hacer?, se preguntaba el pobre Nab. Para él personalmente no había nada que temer, porque los bandidos no podían alcanzarlo en el Palacio de Granito. Pero estaban a merced de ellos los edificios, las plantaciones y las riquezas exteriores de la colonia. ¿No convenía hacer a Cyrus Smith juez de lo que debía hacerse y avisarle del peligro en que estaba? A Nab se le ocurrió entonces emplear a Jup y confiarle una nota. Conocía la inteligencia del orangután, ya probada en otras ocasiones. Jup comprendía la palabra dehesa, que muchas veces se había pronunciado en su presencia y, además, con frecuencia, había guiado el carricoche a aquella habitación en compañía de Pencroff. Nab no vaciló. Escribió la nota, la ató al cuello de Jup, llevó al mono a la puerta del Palacio de Granito, haciéndole bajar por una larga cuerda, y después repitió estas palabras varias veces. Jup, Jup, dehesa, dehesa. El animal comprendió lo que se le exigía y, deslizándose por la cuerda hasta la playa, desapareció en la oscuridad, sin llamar la atención de los malhechores. Has hecho bien, Nab, dijo Cyrus Smith, pero quizá habrías hecho mejor en no avisarnos. Hablando así, Cyrus Smith pensaba en Harbert, cuya convalecencia parecía tan gravemente comprometida por el traslado. Nab acabó su narración. Los presidiarios no habían aparecido en la playa. No conociendo el número de los habitantes de la isla, podían suponer que el Palacio de Granito estaba defendido por una tropa importante. Recordando el ataque del Brick, sabían que los habían acogido muchos tiros, que salían tanto de las rocas inferiores como de las superiores, y sin duda no querían exponerse a ellos. La meseta de la Gran Vista estaba abierta y no enfilada por el fuego del Palacio de Granito. Entregaron, pues, en ella, a los instintos de depuración, saqueando, quemando y haciendo el mal por el mal y se retiraron media hora antes de la llegada de los colonos, a quienes debían creer confinados en la dehesa. Nab se precipitó fuera de su retiro, subió a la meseta a riesgo de recibir alguna bala, trató de apagar el incendio que consumía los edificios del corral, y había luchado, aunque inútilmente, contra el fuego hasta el momento en que se presentó el carricoche al extremo del bosque. Estos eran los grandes acontecimientos que habían ocurrido. La presencia de los presidiarios constituía una amenaza permanente para los colonos de la isla Lincoln, hasta entonces tan felices, y debían esperar aún mayores desgracias.
Gedeon Spilett permaneció en el Palacio de Granito al lado de Harbert y de Pencroff, mientras Cyrus Smith, acompañado de Nab, salió a juzgar por sí mismo de la extensión del desastre. Era una fortuna que los presidiarios no se hubiesen adelantado hasta el pie del Palacio de Granito, porque entonces los talleres de las chimeneas no hubieran escapado a la destrucción, pero este mal hubiera sido quizá más fácilmente reparable que las ruinas acumuladas en la meseta de la Gran Vista. Cyrus Smith y Nab se dirigieron hacia el río de la Merced y subieron por su orilla izquierda sin encontrar vestigios del paso de los bandidos. Al otro lado del río, en el espesor del bosque, tampoco observaron ningún indicio sospechoso. Por otra parte, según todas las probabilidades, había que admitir o los presidiarios sabían la vuelta de los colonos al Palacio de Granito, porque les habían visto pasar por el camino de la dehesa, o después de haber devastado la meseta se habían internado en el bosque del Jacamar, siguiendo el curso del río de la Merced, y entonces ignoraban el regreso de aquellos. En el primer caso habrían vuelto a la dehesa, ya sin defensores y que contenía recursos preciosos para ellos. En el segundo caso debían haber vuelto a su campamento para esperar una ocasión de emprender un nuevo ataque. Había que ganarles por la mano. Pero toda empresa encaminada a desembarazar la isla de tan incómodos huéspedes estaba subordinada, entonces lo mismo que antes, a la situación de Harbert. En efecto, Cyrus Smith necesitaba para aquella empresa todas sus fuerzas y nadie podía en aquel momento abandonar el Palacio de Granito. El ingeniero y Nab llegaron a la meseta. Aquello era una completa desolación. Los sembrados habían sido pisoteados. Las espigas de grano yacían por tierra. Las demás plantaciones no habían sufrido menos. La huerta estaba trastocada. Por fortuna, el Palacio de Granito poseía un repuesto de grano que permitía reparar aquellos daños. En cuanto al molino, a los edificios del corral y al establo de los onagros, el fuego lo había destruido todo. Algunos animales, asustados, andaban errantes por la meseta. Los volátiles que se habían refugiado durante el incendio en las aguas del lago, volvían a su sitio habitual y recorrían la ribera. Allí todo estaba destruido y todo debía rehacerse de nuevo. El rostro de Cyrus Smith, más pálido que de costumbre, denotaba una cólera interior que no podía dominar. Sin embargo, el ingeniero no pronunció una sola palabra. Por última vez miró sus campos devastados y el humo que se levantaba todavía entre las ruinas y volvió al Palacio de Granito. Los días que siguieron fueron los más tristes que los colonos habían pasado en la isla. La debilidad de Harbert aumentaba visiblemente. Parecía que le amenazaba una enfermedad más grave, consecuencia de la profunda alteración fisiológica que había experimentado, y Gedeon Spilett presentía una agravación en su estado que le sería imposible combatir. En efecto, Harbert permanecía en una especie de sopor casi continuo, y comenzaban a manifestarse algunos síntomas de delirio. Los colonos no disponían de más remedios que tisana refrigerante, pero la fiebre, aunque todavía no era muy fuerte, parecía tender a establecerse por accesos regulares. Gedeon Spilett hizo esta observación el 6 de diciembre. El pobre joven, cuyos dedos, nariz y orejas se habían puesto extremadamente pálidos y transparentes, experimentó al principio ligeros escalofríos, horripilaciones y temblores. Su pulso era débil e irregular. Su sed, intensa. Su piel estaba seca. A este periodo sucedió en breve otro de calor. El rostro se le animó, la piel se enrojeció y aceleróse el pulso. Después se manifestó un sudor abundante, a consecuencia del cual pareció que disminuía la fiebre. El acceso había durado unas 20 horas. Gedeon Spilett no se había separado de Harbert, que tenía una fiebre intermitente. Era indudable que se necesitaba a toda costa cortar aquella fiebre antes que se hiciese más grave. Para cortarla, dijo Gedeon Spilett, necesitamos un febrífugo. Un febrífugo, repitió el ingeniero. No tenemos ni quina ni sulfato de quinina. No, dijo Gedeon Spilett, pero hay sauces en la orilla del lago, y la corteza de sauce a veces puede reemplazar la quina. Probemos sin perder tiempo, repuso Cyrus Smith. La corteza de sauce está considerada como un sucedáneo de la quina, lo mismo que el castaño de Indias, las hojas de acebo, la serpentaria y otras plantas. Había que hacer una prueba con aquella sustancia, aunque no fuese un compuesto equivalente de la quina, y emplearla en el estado natural, pues no había medio de extraer de ella el alcaloide, es decir, la salicina. Cyrus Smith fue a cortar del tronco de una especie de sauce negro algunos pedazos de corteza, los llevó al Palacio de Granito, los redujo a polvo y aquella misma tarde le fue administrada una fuerte dosis de estos polvos a Harbert. La noche pasó sin incidente grave. Harbert tuvo algún delirio, pero la fiebre no reapareció, ni tampoco al día siguiente. Pencroff recobró alguna esperanza. Gedeon Spilett no decía nada. Podía suceder que la fiebre intermitente no fuese cotidiana, que fuese terciana, en una palabra, que volviese al día siguiente. Todos esperaron al día siguiente en la más viva ansiedad.
Además se observaba que durante el periodo apiréxico Harbert permanecía como abrumado, teniendo pesada y aturdida la cabeza. Otro síntoma que asustó al periodista. Indudablemente, el hígado de Harbert comenzaba a congestionarse, y en breve un delirio más intenso demostró que la congestión se extendía también al cerebro. Ante aquella nueva complicación quedó aterrado Gedeon Spilett y llamó aparte al ingeniero. «Es una fiebre perniciosa», le dijo. «Una fiebre perniciosa», exclamó Cyrus Smith. «Se engaña usted, Spilett, porque la fiebre perniciosa no se declara espontáneamente, hay que adquirir el germen». «No me engaño», dijo el periodista. «Harbert había adquirido ese germen en los pantanos de la isla y esto basta. Ya ha experimentado el primer acceso. Si viene el segundo y no conseguimos impedir el tercero, está perdido». «Pero ¿y esa corteza de sauce?». «Es insuficiente», respondió Spilett, «y el tercer acceso de fiebre perniciosa, que no se puede cortar con la quinina, es siempre mortal». Por fortuna Pencroff no había oído nada de esta observación, porque de otro modo se habría vuelto loco. Ya pueden suponerse los temores que experimentaron el ingeniero y el periodista durante aquel día 7 de diciembre y la noche que siguió. Hacia la mitad del día se presentó el segundo acceso. La crisis fue terrible. Harbert se creía perdido. Tendía sus brazos a Cyrus Smith, a Spilett y a Pencroff. No quería morir. Aquella escena fue desgarradora y hubo necesidad de alejar a Pencroff. El acceso duró 5 horas. Era evidente que Harbert no podría soportar el tercero. La noche fue espantosa. En su delirio Harbert decía cosas que partían el corazón de sus compañeros. Divagaba, luchaba contra los presidiarios, llamaba a Ayrton, suplicaba a aquel ser misterioso, a aquel protector, que ya había desaparecido y cuya imagen lo obsesionaba. Después volvió a caer en una postración profunda que lo aniquilaba. Muchas veces Gedeon Spilett creyó que el pobre joven había muerto. El día 8 de diciembre no fue más que una sucesión de desmayos. Las manos enflaquecidas de Harbert se crispaban haciendo las ropas de la cama. Se le administraron nuevas dosis de corteza machacada, pero el periodista no esperaba ningún resultado. «Si antes de mañana no le hemos dado un febrífugo más enérgico, Harbert morirá». Llegó la noche, la última sin duda de aquel niño valeroso, bueno, inteligente, tan superior a su edad y a quien todos amaban como a un hijo. El único remedio que existía contra la terrible fiebre perniciosa, el único específico que podía vencerla, no existía en la isla Lincoln. Durante aquella noche del 8 al 9 de diciembre, Harbert tuvo un acceso de delirio más intenso. Tenía el hígado horriblemente congestionado, el cerebro atacado y ya era imposible que conociese a nadie. ¿Viviría hasta la mañana siguiente, hasta ese tercer acceso que debería indudablemente causarle la muerte? No era probable. Sus fuerzas estaban agotadas y en el intervalo de la crisis se encontraba como inanimado. Hacia las 3 de la mañana, Harbert dio un grito espantoso y pareció retorcerse en una terrible convulsión. Nab, que estaba a su lado, se asustó y fue al cuarto inmediato donde se hallaban sus compañeros. Top en aquel momento ladró de un modo extraño. Todos entraron inmediatamente y lograron sujetar en la cama al joven moribundo, que quería arrojarse fuera de ella, mientras Gedeon Spilett, teniéndole el brazo, observaba que iba subiendo poco a poco el pulso. Eran las 5 de la mañana. Los rayos del sol comenzaban a penetrar en los cuartos del Palacio de Granito. Se anunciaba un hermoso día y aquel día iba a ser el último del pobre Harbert. Un rayo de luz llegó hasta la mesa, situada cerca del lecho. De repente Pencroff dio un grito y mostró un objeto que había sobre la mesa. Era una pequeña caja oblonga, en cuya tapa estaban escritas estas palabras: sulfato de quinina. 11. Los colonos salen en busca de los presidiarios y del personaje misterioso. Gedeon Spilett tomó la caja y la abrió. Contenía unos 200 gramos de un polvo blanco, del cual llevó a los labios algunas partículas. El excesivo amargor de aquella sustancia no podía engañarlo. Era el precioso alcaloide de la quina, el antipirético por excelencia. Había que administrar inmediatamente aquellos polvos a Harbert. Después se discutiría cómo se habían encontrado allí. «Café», exclamó Gedeon Spilett. Pocos instantes después Nab llevaba una taza de la infusión tibia. Gedeon Spilett echó en ella 18 granos del sulfato y consiguió hacérsela beber a Harbert. Había tiempo todavía, porque no se había manifestado aún el tercer acceso de la fiebre perniciosa. Y añadiremos que no se manifestaría. Por lo demás, todos habían recobrado la esperanza. La influencia misteriosa se había ejercido de nuevo en un momento supremo, cuando ya se desesperaba de que acudiese el remedio. Al cabo de algunas horas, Harbert descansaba más apaciblemente. Los colonos pudieron hablar entonces de aquel incidente que hacía más palpable que nunca la intervención del desconocido. Pero ¿cómo había podido penetrar durante la noche hasta el Palacio de Granito?
Aquello era absolutamente inexplicable y la manera de proceder del genio de la isla era tan extraña como el mismo genio. Durante aquellos días, de 3 en 3 horas, fue suministrado a Harbert el sulfato de quinina. El joven experimentó a la mañana siguiente alguna mejoría. Cierto que no estaba curado. Las fiebres intermitentes están sujetas a frecuentes y peligrosas recidivas. Pero estaba atendido y el específico estaba allí, y no se encontraba lejos el que lo había llevado. En fin, el corazón de todos se abrió a una inmensa esperanza. Esta esperanza se vio realizada. 10 días después, el 20 de diciembre, Harbert entraba en la convalecencia. Estaba débil todavía y le había sido impuesta una dieta severa, pero no había vuelto el acceso y, además, el dócil joven se sometía de buen grado a todas las prescripciones que se le imponían. Tenía tantos deseos de curarse. Pencroff era como un hombre a quien hubieran sacado del fondo del abismo. Tenía accesos de alegría que llegaban hasta el delirio. Después que hubo pasado el momento del tercer acceso, estrechó al periodista entre sus brazos, casi hasta ahogarlo, y desde entonces no le llamaba más que el Dr. Spilett. Faltaba descubrir al verdadero doctor. Lo descubriremos, repetía el marino. Y ciertamente, aquel hombre, cualquiera que fuese, debía esperar un abrazo terrible de Pencroff. El mes de diciembre terminó y con él el año 1867, durante el cual los colonos de la isla Lincoln se habían visto sometidos a tan duras pruebas. Entraron en el año de 1868 con un tiempo magnífico, un calor soberbio y una temperatura tropical, que por fortuna podía refrescarse con la brisa de los mares. Harbert renacía y desde su cama, puesta al lado de una de las ventanas del Palacio de Granito, aspiraba aquel aire saludable, cargado de emanaciones salinas, que restablecían su salud. Comenzaba ya a comer y Dios sabe los buenos platitos ligeros y sabrosos que le preparaba Nab. Casi le dan a uno ganas de haber estado moribundo, decía Pencroff. Durante todo aquel periodo los piratas no se habían presentado una sola vez en las inmediaciones del Palacio de Granito. De Ayrton no había noticias y, si el ingeniero y Harbert conservaban todavía alguna esperanza de encontrarlo, sus compañeros no dudaban ya de que había sucumbido. Sin embargo, esta incertidumbre no podía durar y, cuando el joven estuviese completamente restablecido, debía emprenderse la expedición, cuyos resultados no podrían menos de ser importantes. Pero era preciso esperar un mes quizá, porque se necesitaban todas las fuerzas de la colonia, y aún más todavía, para combatir eficazmente a los presidiarios. Harbert iba mejorando sensiblemente cada día. La congestión del hígado iba desapareciendo y las heridas podían considerarse definitivamente cicatrizadas. Durante aquel mes de enero se hicieron importantes trabajos en la meseta de la Gran Vista, pero consistieron únicamente en salvar lo que podía salvarse de las cosechas devastadas de trigo y legumbres. Se recogieron los granos y las plantas y se dispusieron las cosas de manera que pudiera haber una recolección en la estación próxima. En cuanto a levantar los edificios del corral y las cuadras, Cyrus Smith prefirió aplazar estas tareas, pues mientras él y sus compañeros estuviesen en persecución de los bandidos, estos podrían hacer una nueva visita a la meseta, y era preciso no darles ocasión de volver a su oficio de saqueadores e incendiarios. La reedificación vendría luego que se hubiera purgado la isla de aquellos malhechores. El joven convaleciente comenzó a levantarse en la segunda quincena del mes de enero, primero 1 hora al día, después 2 y luego 3. Recobraba las fuerzas a ojos vistas, gracias a su constitución vigorosa. Tenía entonces 18 años. Era alto y prometía ser un hombre de hermosa y noble presencia. A partir de aquel momento su convalecencia, sin dejar de exigir algún cuidado, en lo cual el doctor Spilett se mostraba muy rígido, marchó con regularidad. A finales de mes, Harbert recorría ya la meseta de la Gran Vista y la playa. Algunos baños de mar que tomó en compañía de Pencroff y de Nab le fueron muy bien. Desde entonces Cyrus Smith creyó que podría ya señalar el día de la partida. Se fijó para el 15 de febrero. Las noches, muy claras en aquella época del año, eran propicias para las investigaciones que trataban de hacerse en toda la isla. Comenzaron los preparativos necesarios para la exploración, y debían ser importantes, porque los colonos habían jurado no volver al Palacio de Granito sin haber alcanzado los dos objetos de la expedición. Por una parte, destruir a los presidiarios y encontrar a Ayrton si vivía, y por otra, descubrir al hombre que presidía tan eficazmente los destinos de la colonia. De la isla Lincoln los colonos conocían a fondo toda la costa oriental, desde el Cabo de la Garra hasta los dos cabos Mandíbulas, el vasto pantano de los Tadornes, los alrededores del lago Grant, los bosques del Jacamar, comprendidos entre el camino de la Dehesa y el río de la Merced, y el curso de este y del Arroyo Rojo, y, en fin, los contrafuertes del monte Franklin, entre los cuales estaba establecida la Dehesa.
Habían explorado, pero de un modo imperfecto, el vasto litoral de la bahía de Washington, desde el Cabo de la Garra hasta el promontorio del Reptil, la linde de los bosques y pantanos de la costa occidental y las interminables dunas que morían en las fauces entreabiertas del Golfo del Tiburón. Pero no habían reconocido los grandes bosques que cubrían la península serpentina, toda la orilla derecha del río de la Merced, la izquierda del río de la Cascada y el laberinto de contrafuertes y valles que constituían las 3/4 partes de la base del monte Franklin, al oeste, al norte y al este, donde sin duda existían muchas y profundas cuevas. Por consiguiente, todavía habían escapado a sus investigaciones muchos miles de acres de tierra de aquella isla. Se decidió que la expedición se dirigiría a través del Far West para englobar toda la parte situada a la derecha del río de la Merced. Quizá hubiera valido más dirigirse a la dehesa, donde debía temerse que los presidiarios se hubieran refugiado de nuevo para saquearla o para instalarse. Pero, o la devastación de la dehesa era ya un hecho consumado, y por consiguiente inevitable, o los presidiarios habían tenido interés en atrincherarse en ella, y siempre habría tiempo de ir allá a echarlos. Después de largas discusiones, se mantuvo el primer plan y los colonos resolvieron dirigirse a través de los bosques al promontorio del Reptil. Caminarían con el hacha en la mano y establecerían el primer trazado de un camino que pondría en comunicación el Palacio de Granito con el extremo de la península en unas 16 o 17 millas. El carricoche estaba en estado perfecto, y los onagros, bien descansados, podían hacer una larga caminata. Se cargaron en él víveres, efectos de campamento, cocina portátil, utensilios diversos y las armas y municiones escogidas con cuidado en el arsenal, ya tan completo, del Palacio de Granito. Pero no había que olvidar que los presidiarios estaban seguramente ocultos en los bosques y que en medio de sus intrincadas espesuras pronto se disparaba y se recibía un balazo. De ahí la necesidad de que el grupo de los colonos permaneciese compacto y no se dividiera bajo ningún pretexto. Se decidió igualmente que nadie quedaría en el Palacio de Granito, debiendo, hasta Top y Hoop, formar parte de la expedición. La inaccesible morada podía guardarse por sí sola. El 14 de febrero, víspera de la marcha, era domingo y fue consagrado al descanso y santificado por la acción de gracias que los colonos dirigieron al Creador. Harbert, enteramente curado, pero un poco débil todavía, ocuparía un sitio reservado en el carro. Al día siguiente, al amanecer, Cyrus Smith tomó las medidas necesarias para poner el Palacio de Granito al abrigo de toda invasión. Las escaleras que servían antes para subir fueron llevadas a las chimeneas y enterradas profundamente en la arena, de modo que pudieran servir para la vuelta, porque el tambor del ascensor fue desmontado y no quedó nada del aparato. Pencroff quedó el último en el Palacio de Granito para acabar esta tarea y bajó con una doble cuerda, cuyo extremo estaba sólidamente sujeto abajo y, una vez recogida, no dejó comunicación alguna entre la comisa superior y la playa. El tiempo era magnífico. Se prepara un día caluroso, dijo alegremente el periodista. Va, doctor Spilett, repuso Pencroff, caminaremos a la sombra de los árboles y ni siquiera veremos el sol. En marcha, dijo el ingeniero. El carro esperaba a la orilla, delante de las chimeneas. El periodista había exigido que Harbert subiese a él al menos durante las primeras horas del viaje, y el joven tuvo que someterse a las prescripciones de su médico. Nab se puso a la cabeza de los onagros. Cyrus Smith, Spilett y Pencroff tomaron la delantera. Top saltaba con aire alegre y Hoop había aceptado sin ceremonia el sitio que Harbert le había ofrecido en el vehículo. Había llegado el momento de la partida y la pequeña tropa se puso en marcha. El carricoche dobló primero el recodo de la desembocadura y, después de haber subido por espacio de 1 milla por la orilla izquierda del río de la Merced, atravesó el puente, a cuyo extremo se empalmaba el camino del puerto del Globo. Los exploradores, dejando este camino a la izquierda, comenzaron a internarse bajo la bóveda de los inmensos bosques que formaban la región del Far West. Durante las 2 primeras millas, los árboles, muy espaciados, permitieron al carro pasar libremente y, aunque de vez en cuando había que cortar algunos bejucos y mucha maleza, ningún obstáculo serio detuvo la marcha de los colonos. El ramaje espeso de los árboles mantenía una fresca sombra sobre el suelo. Los deodaras, las douglacias, casuarinas, banksieas, árboles de goma, dragos y otras especies ya conocidas se sucedían hasta los últimos límites que alcanzaba la vista. Todo el reino de las aves habitual de la isla se encontraba completo: tetraos, jacamares, faisanes, loros y toda la familia charlatana de las cacatúas, papagayos y cotorras. Los agutíes, canguros, cavialles y otros animales corrían entre las hierbas y todo recordaba a los colonos las primeras excursiones que habían hecho a su llegada a la isla. Sin embargo, dijo Cyrus Smith, observo que estos animales, tanto cuadrúpedos como volátiles, son más tímidos ahora que antes, lo cual prueba que estos bosques han sido recorridos últimamente por los presidiarios y que no tardaremos en encontrar sus huellas. Y, en efecto, en muchos parajes pudo verse la señal de pasos recientes de unos cuantos hombres.
Aquí, roturas de las ramas de los árboles, quizá con el objeto de establecer jalones en el camino. Allá, cenizas de hogueras apagadas y huellas de pasos que ciertas partes gredosas del suelo habían conservado. Pero nada que pareciese pertenecer a un campamento definitivo. El ingeniero había recomendado a sus compañeros que se abstuviesen de cazar, porque las detonaciones de las armas de fuego habrían podido poner sobre aviso a los presidiarios, que quizá andaban por el bosque. Por otra parte, los cazadores necesariamente habrían tenido que dispersarse a distancia del carro y estaba prohibido marchar aisladamente. En la segunda parte de la jornada, a 6 millas poco más o menos del Palacio de Granito, la marcha se hizo más difícil. Fue preciso, para pasar por ciertas espesuras, derribar algunos árboles y abrir camino. Antes de poner manos a la obra, Cyrus Smith había tenido cuidado de enviar a aquella espesura a Top y a Hoop, que cumplieron concienzudamente su encargo, y, cuando el perro y el orangután volvieron sin haber dado señales de peligro, era prueba de que no había nada que temer por parte de los piratas ni de las fieras, dos especies de individuos del reino animal que estaban al mismo nivel a causa de sus feroces instintos. En la noche de aquel primer día, los colonos acamparon a unas 9 millas del Palacio de Granito, a la orilla de un pequeño afluente del río de la Merced, cuya existencia ignoraban, y que había de enlazarse con el sistema hidrográfico a que debía el suelo su admirable fertilidad. Cenaron abundantemente, porque su apetito se hallaba muy aguzado, y se adoptaron las medidas necesarias para pasar la noche sin molestia. Si el ingeniero no hubiera tenido que guardarse más que de las fieras, jaguares u otras, se habría contentado con encender hogueras alrededor del campamento, lo cual habría bastado para defenderles, pero los presidiarios más bien habrían sido atraídos por las hogueras que detenidos, y valía más, en tal caso, rodear. Si el ingeniero no hubiera tenido que guardarse más que de las fieras, jaguares u otras, se habría contentado con encender hogueras alrededor del campamento, lo cual habría bastado para defenderles, pero los presidiarios más bien habrían sido atraídos por las hogueras que detenidos, y valía más, en tal caso, rodearse de profundas tinieblas. Por lo tanto se organizó severamente la vigilancia, velando dos de los colonos y relevándose de 2 en 2 horas. Ahora bien, como, a pesar de sus reclamaciones, Harbert fue dispensado de hacer guardia, Pencroff y Gedeon Spilett, por una parte, y el ingeniero y Nab, por otra, la hicieron a su vez, rondando por las inmediaciones del campamento. La noche duró pocas horas. La oscuridad era debida más al espesor del ramaje que a la desaparición del sol. Apenas turbaron el silencio los roncos aullidos de los jaguares y los gruñidos de los monos, que crispaban particularmente los nervios de Maese Hoop. La noche pasó sin incidentes, y al siguiente día, 16 de febrero, los colonos continuaron a través del bosque su marcha, más lenta que penosa. Aquel día no pudieron andar más que 6 millas, porque a cada instante había que abrirse camino con el hacha. Como verdaderos settlers, los colonos cuidaban dejar en pie los grandes árboles, cuyo corte, por lo demás, les habría causado mucho trabajo, y no sacrificaban más que los pequeños. De aquí resultaba que el camino tomaba una dirección poco rectilínea y daba muchas vueltas. Durante este día Harbert descubrió nuevas especies desconocidas hasta entonces en la isla, como helechos arborescentes, palmas que caían hasta el suelo y parecían extenderse como las aguas en la pila de una fuente, algarrobos, cuyas largas bayas comieron con avidez los onagros y dieron a los colonos pulpas azucaradas de un sabor excelente. Encontraron también magníficos caurís dispuestos por grupos, cuyos troncos cilíndricos, coronados de un cono de verdor, se elevaban a una altura de 200 pies. Eran aquellos árboles los reyes de Nueva Zelanda, tan célebres como los cedros del Líbano. En cuanto a la fauna, no presentó otros ejemplares que los que ya conocían los cazadores. Sin embargo, entrevieron, aunque sin poder acercarse a ellos, una pareja de esas grandes aves propias de Australia, especie de casuarios, que llaman emeus, de 5 pies de altura y de plumaje pardo, que pertenecen al orden de las zancudas. Top se lanzó tras ellas con toda la celeridad de sus 4 patas, pero los casuarios fácilmente se distanciaron. Respecto a señales del paso de los presidiarios por el bosque, todavía se advirtieron algunas. Cerca de una hoguera que parecía haberse apagado recientemente, observaron los colonos huellas que fueron examinadas con atención. Midiéndolas unas tras otras en su longitud y en su anchura, encontraron las señales de los pies de 5 hombres. Los 5 bandidos habían acampado en aquel paraje, pero, y esto era el objeto de un examen tan minucioso, no se pudo descubrir una sexta señal, que en tal caso sería la del pie de Ayrton. Ayrton no estaba con ellos, dijo Harbert. No, contestó Pencroff, y, si no estaba con ellos, es porque esos miserables lo habrán matado. Pero no tienen esas bestias una cueva donde podamos ir a cazarlos como tigres. No, contestó el periodista. Es más probable que vayan a la aventura. Está en su interés vagar así hasta que puedan ser dueños de la isla. Dueños de la isla, exclamó el marino. Los dueños de la isla,
repitió, y su voz se ahogaba como si un puño de hierro le tuviera asido por la garganta. Después, en tono más tranquilo, dijo, ¿sabe usted, señor Ciro, cuál es la bala que he metido en mi fusil? No, Pencroff. La bala que ha atravesado el pecho de Harbert, y le prometo que no erraré el blanco. Pero estas justas represalias no podían volver la vida a Ayrton, y del examen de las huellas dejadas en el suelo se debía deducir que no había esperanza ninguna de volverlo a ver. Aquella noche se estableció el campamento a 14 millas del Palacio de Granito y Cyrus Smith calculó que debían estar a más de 5 millas del promontorio del Reptil. Al día siguiente llegaron al extremo de la península habiendo atravesado el bosque en toda su longitud, pero ningún indicio había permitido hasta entonces hallar el retiro donde se habían refugiado los presidiarios, ni el no menos secreto que daba asilo al misterioso desconocido. 12. Aparece Ayrton vivo en la dehesa y los presidiarios muertos el día siguiente, 17 de febrero, lo dedicaron los colonos a la exploración de toda la parte frondosa del litoral, desde el promontorio del Reptil hasta el río de la Cascada. Pudieron registrar completamente aquel bosque, cuya anchura variaba de 3 a 4 millas, porque estaba comprendido entre las dos puntas de la península serpentina. Los árboles, por su altura y su ramaje espeso, indicaban la fecundidad del suelo, mayor que en ninguna otra parte de la isla. Parecía aquel un rincón de esas selvas vírgenes de América o de África Central trasladado a aquella zona media, lo cual inducía a creer que tan magníficos vegetales se hallaban en aquel suelo, húmedo en capas superiores, pero cálido en el interior por efecto de los fuegos volcánicos, un calor impropio de aquel clima templado. Las especies dominantes eran precisamente aquellos cauris y eucaliptos de dimensiones gigantescas. Pero el objeto de los colonos no era admirar aquella magnificencia vegetal. Sabían que bajo este aspecto la isla Lincoln habría merecido por su categoría ser clasificada en el grupo de las Canarias, cuyo primer nombre fue el de las Islas Afortunadas, pero por el momento su isla no les pertenecía por completo. Otros habían tomado posesión de ella, unos criminales, y había que hacerlos desaparecer. En la costa occidental no se encontraron huellas de ninguna especie, por más cuidado que se puso en buscarlas. No había señales de paso, ni rotura de árboles, ni cenizas frías, ni campamento abandonado. Esto no me extraña, dijo Cyrus Smith a sus compañeros. Los presidiarios han entrado en la isla por las inmediaciones de la punta del Pecio y se han dirigido inmediatamente a los bosques del Far West, después de haber atravesado el pantano de los Tadornes. Han seguido, poco más o menos, el camino que hemos traído desde el Palacio de Granito, lo cual explica las huellas que hemos encontrado en el bosque. Pero al llegar al litoral han comprendido que no encontrarían un retiro conveniente. Han subido por tanto hacia el norte y entonces han descubierto la dehesa. A donde quizá han vuelto, dijo Pencroff. No lo creo, añadió el ingeniero, porque deben suponer que nuestras investigaciones se dirigirán hacia esta parte. La dehesa es para ellos un depósito de provisiones, no un campamento definitivo. Soy del parecer de Ciro, dijo el periodista. Y supongo que los presidiarios han buscado refugio entre los contrafuertes del monte Franklin. Entonces, señor Ciro, vamos derechos a la dehesa, exclamó Pencroff. Acabemos, porque hasta ahora hemos perdido el tiempo. No, amigo mío, repuso el ingeniero. Olvida usted que teníamos también interés en saber si los bosques del Far West ocultaban alguna habitación. Nuestra exploración tiene dos objetos, Pencroff. Si por una parte debemos castigar el crimen, por la otra tenemos que cumplir un deber de gratitud. Bien dicho, señor Ciro, repuso el marino, pero yo creo que no encontraremos a ese caballero hasta que él quiera. Y al decir esto, Pencroff decía lo que estaba en el ánimo de todos. Era probable que el retiro del desconocido fuese tan misterioso como su misma persona. Aquella tarde el carro se detuvo en la desembocadura del río de la Cascada. Se organizó el campamento según la costumbre y se tomaron las precauciones habituales para pasar la noche. Harbert, que había vuelto a ser el muchacho vigoroso y activo de antes de su enfermedad, se aprovechaba de aquella existencia al aire libre, entre las brisas del océano y la atmósfera vivificadora de los bosques. Ya no iba en el carro, sino a la cabeza de la caravana. Al día siguiente, 29 de febrero, los colonos, abandonando el litoral, donde más allá de la desembocadura se acumulaban tan pintorescamente basaltos de todas formas, subieron el curso del río por su orilla izquierda. El camino estaba bastante libre por las excursiones precedentes que se habían hecho desde la dehesa hasta la costa occidental. Se encontraban los colonos a 6 millas del monte Franklin. El proyecto del ingeniero era observar minuciosamente todo el valle, cuya vaguada formaba el lecho del río, y acercarse con precaución a la dehesa. Si ésta estaba ocupada, tomarla por la fuerza, y si no lo estaba, fortificarse en ella haciéndola centro de las investigaciones encaminadas a explorar el monte Franklin. Este plan fue unánimemente aprobado por los colonos, que estaban ansiosos de recobrar la posesión entera de su isla.
Caminaron por el estrecho valle que separaba dos de los más poderosos contrafuertes del monte Franklin. Los árboles espesos de las orillas del río eran muy raros hacia las zonas superiores del volcán. Era un suelo montañoso bastante quebrado y bueno para las emboscadas, en el cual penetraron los colonos con precaución. Top y Hoop marchaban al descubierto examinando la espesura a derecha e izquierda y rivalizando en inteligencia y destreza, pero nada indicaba que las orillas del río hubieran sido frecuentadas recientemente, nada anunciaba la presencia ni la proximidad de los bandidos. Hacia las 5 de la tarde el carro se detuvo a unos 600 pasos de la empalizada, oculta todavía por una cortina semicircular de grandes árboles. Había que reconocer la dehesa para saber si estaba ocupada. Ir abiertamente y a la luz del día, por poco emboscados que estuviesen los bandidos, era exponerse a recibir algún balazo, como le había sucedido a Harbert. Era preferible esperar la noche. Sin embargo, Gedeon Spilett quería reconocer enseguida las inmediaciones de la dehesa, y Pencroff, que estaba muy impaciente, se ofreció a acompañarlo. No, amigos míos, dijo el ingeniero, no les dejaré exponerse a la luz del día. Pero, señor Ciro, replicó el marino, poco dispuesto a obedecer. Se lo suplico, Pencroff, dijo el ingeniero. Bueno, exclamó Pencroff, que dio otro curso a su cólera, apostrofando a los presidiarios con las más duras calificaciones del repertorio marítimo. Los colonos permanecieron junto al carricoche vigilando con cuidado las inmediaciones del bosque. Así pasaron 3 horas. El viento había desaparecido y un silencio profundo reinaba entre los grandes árboles. La rotura de la más pequeña rama, un ruido de pasos entre las hojas secas, el deslizamiento de un cuerpo entre las hierbas se habrían percibido sin dificultad. Pero todo estaba en calma, y Top, echado en el suelo y alargando la cabeza entre las patas, no daba señal de inquietud. A las 8, la tarde pareció bastante avanzada para que pudiera hacerse el reconocimiento en buenas condiciones. Gedeon Spilett se declaró dispuesto a ir en compañía de Pencroff, y Cyrus Smith lo consintió. Top y Hoop debieron quedarse con el ingeniero, Harbert y Nab, para que un ladrido o un grito inoportunamente lanzado no viniera a dar la señal de alarma. No cometan ninguna imprudencia, dijo Cyrus Smith al marino y al periodista. No deben tomar posesión de la dehesa, sino solamente reconocer si está o no ocupada. Convenido, repuso Pencroff. Y ambos se pusieron en marcha. Bajo los árboles, gracias al espesor de su follaje, había cierta oscuridad, que hacía invisibles los objetos más allá de un radio de 30 a 40 pies. Spilett y Pencroff, deteniéndose cada vez que un ruido les parecía sospechoso, adelantaban con las mayores precauciones. Marchaban uno separado de otro para ofrecer menos blanco a los tiros, porque esperaban a cada instante oír una detonación. 5 minutos después de haber dejado a sus compañeros, llegaban al extremo del bosque, delante del claro, en cuyo centro se levantaba el recinto de la empalizada. Se detuvieron. Algunos vagos resplandores bañaban todavía la pradera desnuda de árboles. A 30 pasos se levantaba la puerta de la dehesa, que parecía estar cerrada. Aquellos 30 pasos que era preciso atravesar entre el extremo del bosque y el recinto constituían la zona peligrosa, para emplear una expresión tomada de la balística. En efecto, una o muchas balas, partiendo por encima de la empalizada, habrían derribado a todo el que se hubiese aventurado en aquella zona. Gedeon Spilett y el marino no tenían intención de retroceder, pero sabían que una imprudencia de su parte redundaría en perjuicio de sus compañeros y que ellos serían las primeras víctimas. Muertos ellos, ¿qué sería de Cyrus Smith, de Nab y de Harbert? Pero Pencroff, sobreexcitado y viéndose tan cerca de la casa donde suponía que los presidiarios se habían refugiado, iba a lanzarse adelante, cuando el periodista le detuvo con mano vigorosa murmurando a su oído. Dentro de unos instantes será de noche y entonces habrá llegado el momento de operar. Pencroff, apretando convulsivamente la caja de su fusil, se contuvo y esperó maldiciendo la detención. Pronto se disiparon los últimos resplandores del crepúsculo y la sombra que parecía salir del espeso bosque invadió el terreno descubierto. El monte Franklin se levantaba como una enorme pantalla delante del horizonte occidental y la oscuridad se extendió rápidamente por todas partes, como sucede en las regiones bajas en latitud. Aquel era el momento decisivo. El periodista y Pencroff, desde que se habían apostado en el extremo del bosque, no habían perdido de vista el recinto de la empalizada. La dehesa parecía abandonada y la cresta de la empalizada formaba una línea un poco más negra que la sombra de alrededor, sin que nada alterase su perfil. Sin embargo, si los presidiarios estaban allí, habrían apostado a uno de los suyos para prevenirse de toda sorpresa. Gedeón estrechó la mano de su compañero y ambos se adelantaron arrastrándose hasta la dehesa con los fusiles preparados. Llegaron a la puerta del recinto sin que la sombra hubiera sido cortada por un solo rayo de luz.
Pencroff trató de empujar la puerta que, según él y el periodista, debía estar cerrada. Sin embargo, el marino pudo observar que no se habían echado los cerrojos exteriores. Podía deducirse que los presidiarios ocupaban la dehesa y que habrían sujetado la puerta de modo que no pudiera forzarse. Spilett y Pencroff aguzaron el oído. Ningún ruido en el interior del recinto. Los muflones y las cabras, dormidos en sus establos, no turbaban la calma de la noche. El periodista y el marino, no oyendo nada, se preguntaron si debían escalar la empalizada y penetrar en la dehesa, aunque fuera contra las instrucciones de Cyrus Smith. Es verdad que la operación podía tener buen éxito, pero también podía tenerlo desgraciado. Ahora bien, si los presidiarios no sospechaban nada, si no tenían conocimiento de la expedición intentada contra ellos, si, en fin, se presentaba en aquel momento una probabilidad de sorprenderlos, ¿debían comprometer esta probabilidad aventurándose inconsideradamente a asaltar la empalizada? No fue este el parecer del periodista. Antes bien, creyó muy racional esperar a que los colonos estuviesen todos reunidos para tratar de penetrar en la dehesa. Lo cierto es que podía llegarse hasta la empalizada sin ser visto y que el recinto no presentaba señales de ser guardado. Averiguado este punto, había que volver al carricoche y ponerse todos de acuerdo. Pencroff probablemente participó de esta manera de ver, porque no opuso ninguna dificultad para seguir al periodista cuando éste se replegó al bosque. Pocos minutos después el ingeniero estaba al corriente de la situación. Pues bien, dijo después de haber reflexionado, ahora me parece que los piratas no están en la dehesa. Lo sabremos, dijo Pencroff, cuando hayamos escalado el recinto. A la dehesa, amigos míos, dijo Cyrus Smith. ¿Dejamos el carro en el bosque?, preguntó Nab. No, contestó el ingeniero, porque es nuestro furgón de municiones y víveres y en caso necesario puede servimos de atrincheramiento. Adelante, exclamó Gedeón Spilett. El carro salió del bosque y comenzó a rodar silenciosamente hacia la empalizada. La oscuridad era profunda y el silencio tan completo como cuando Pencroff y el periodista se habían alejado arrastrándose por el suelo. La hierba espesa ahogaba completamente el ruido de los pasos. Los colonos estaban preparados para disparar. Jup, por orden de Pencroff, cubría la retaguardia y Nab llevaba atado a Top para que no se lanzase inoportunamente adelante. Pronto apareció el sitio despejado de la empalizada. Estaba desierta. Sin vacilar, la pequeña tropa se dirigió hacia el recinto y en poco tiempo quedó atravesada la zona peligrosa sin que tuvieran necesidad de disparar un solo tiro. Cuando el carro llegó a la empalizada, se detuvo. Nab se quedó a la cabeza de los onagros para contenerlos. El ingeniero, el periodista, Harbert y Pencroff se dirigieron a la puerta para ver si estaba atrancada interiormente. Una de las hojas estaba abierta. Pero no dijeron. Preguntó el ingeniero volviéndose hacia el marino y Gedeón Spilett. Ambos estaban estupefactos. Por mi salvación, exclamó Pencroff, que esta puerta estaba cerrada hace un momento. Los colonos vacilaron. ¿Estaban los presidiarios en la dehesa en el momento en que Pencroff y el periodista hacían el reconocimiento? No quedaba duda, pues la puerta, entonces cerrada, tenía que haber sido abierta por ellos. ¿Estaban todavía y acababa de salir uno solo? Todas estas preguntas se presentaron instantáneamente en el ánimo de cada uno de los colonos. Pero ¿cómo responder a ellas? En aquel momento Harbert, que se había adelantado unos pasos por el interior del recinto, retrocedió precipitadamente y tomó la mano de Cyrus Smith. ¿Qué hay?, preguntó el ingeniero. Una luz. ¿En la casa? Sí. Los colonos adelantaron hacia la puerta y, a través de los vidrios de la ventana que les daba frente, vieron temblar un débil resplandor. Cyrus Smith tomó rápidamente su partido. Esta es la única probabilidad que tenemos, dijo a sus compañeros, de hallar a los bandidos encerrados en esta casa sin sospechar nada. Adelante, son nuestros. Los colonos entraron en el recinto apuntando sus fusiles. Habían dejado fuera el carro bajo la custodia de Jup y Top, a los cuales se ató por prudencia. Cyrus Smith, Pencroff, Gedeón Spilett, por una parte, y Harbert y Nab, por otra, corrieron a lo largo de la empalizada y observaron la parte de la dehesa que estaba absolutamente desierta. En pocos instantes se encontraron todos ante la puerta de la casa, que estaba cerrada. Cyrus Smith hizo a sus compañeros una seña con la mano recomendándoles que no se movieran y se acercó al cristal de la ventana, entonces débilmente iluminado por la luz interior. Su mirada penetró en la única habitación que formaba el cuarto bajo de la casa. En la mesa brillaba un farol encendido y cerca de él estaba la cama que había servido en otro tiempo a Ayrton. En aquella cama descansaba el cuerpo de un hombre. Cyrus Smith retrocedió y con voz ahogada exclamó: Ayrton. Inmediatamente abrieron la puerta, empujándola con violencia, y se precipitaron en el cuarto. Ayrton parecía dormido. Su rostro indicaba que había padecido larga y cruelmente.
En las muñecas y en los tobillos se le veían muchos cardenales. Cyrus Smith se inclinó sobre él. Ayrton, gritó el ingeniero, levantando los brazos del compañero que volvían a encontrar en circunstancias tan inesperadas. A este grito Ayrton abrió los ojos y, mirando a Cyrus Smith y luego a los demás, exclamó: «Ustedes. Ayrton, Ayrton», repitió Cyrus Smith. «¿Dónde estoy?» «En la habitación de la dehesa». «¿Solo?» «Sí. Pero van a venir», exclamó Ayrton. «Defiéndanse, defiéndanse». Y Ayrton volvió a caer en la cama como abrumado por el cansancio. «Spilett», dijo entonces el ingeniero, «nos pueden atacar de un momento a otro. Haga entrar el carro en la casa, atranque la puerta y vuelvan todos aquí». Pencroff, Nab y el periodista se apresuraron a ejecutar las